Europa es un modelo democrático y también de desarrollo social. La Unión Europea de 1957, que logró reunir 6 países para fundarla, hoy tiene 28. España se incorporó después que le cayó la dictadura porque es fundamental ser miembro de la Unión Europea en plena democracia y con desarrollo económico. Y defiendan la Unión Europea, por eso Europa está muy pendiente de la vía constitucional española, donde hay oposición y gobierno, pero se respetan a pesar de los insultos y la fórmula se cumple. Por eso ya tenemos gobierno en España y quién mejor que el profesor de Derecho Constitucional Óscar Arnal para analizar este tema. La Gracias. Constitución española es del 78, ¿no? Sí, es del año 78 y supuso un gran consenso, ¿no? Y un consenso que ha sido ratificado por la forma como ahora Pedro Sánchez hace una gran coalición política, digamos, progresista o de izquierda y logra por fin alcanzar el poder, ¿no? Además, la Constitución define el gobierno español como una monarquía constitucional. ¿Qué significa? Sí, una monarquía constitucional significa que hay un jefe de Estado, que es el rey, y hay un jefe de gobierno, que es el presidente investido por el Parlamento. O sea que la confianza del Parlamento es fundamental para quien dirige los destinos diarios de la nación. El jefe de Estado es el símbolo de la nación, de la unidad nacional, y ese es el rey. Es importante, ¿no? En nuestros países, en cambio, que son sistemas presidencialistas, el jefe de Estado es igualmente el jefe del gobierno. Claro, Además, claro, no somos monarquía, somos república. exacto. Y por lo tanto hay otro modelo de Estado, Exacto, ¿no? exacto. Y el modelo de Estado se distingue por eso, porque allá hay una dualidad, hay una persona que encarna la unión de todo el país, que es el rey, y hay alguien que lleva las riendas del gobierno, que es el presidente A del pesar de que Estado. vimos en los debates que vascos, muchos vascos y también algunos catalanes no reconocen al rey, quieren una república. ¿Es viable esa vía? Bueno, es inviable porque la Constitución garantiza la unidad de España, entonces cualquier intento independentista o separatista viola precisamente esa Constitución, que es lo que une a todos los españoles. Además que la Constitución española es muy clara, ahí se habla de una nación plurinacional a su vez, o sea, de una nación de naciones o contenida por otras naciones que son justamente la catalana, la vasca, la gallega y así sucesivamente O sea, hay un sistema autonómico con autonomías regionales que tienen muchísima fuerza. que tiene también su propio parlamento, sus propias leyes, pero hay un consenso nacional de mantener al reino unificado. O sea Así que es. no va a haber ruptura por ahora de Cataluña. Claro, y eso va, digamos, al unísono con lo que es Europa, que es igualmente una nación de naciones, y eso es importante. O sea, es un contrasentido hoy día pensar que, por ejemplo, en Alemania, la gente de Baviera ha pedido también un referéndum para separarse de Alemania. Bueno, lo vemos con Escocia, en Gran Bretaña, y así sucesivamente. O sea, es absurdo pensar en esas secesiones hoy día cuando lo más importante es la unión, los bloques económicos y políticos y culturales, y además de eso, evidentemente la sinergia que se hace entre todos esos países unidos. Entonces lo de Cataluña es un contrasentido, ¿no? Y la oposición del Partido Popular y Ciudadanos, ¿cómo se vio en ese debate parlamentario? Bueno, la oposición fue muy fuerte, ¿no? O sea, la oposición de Casado, porque claro, el tema es que para llegar ahí tuvo Pedro Sánchez que pactar con los independentistas catalanes y señalar que va a entablar un diálogo con ellos de tú a tú. Entonces, claro, es decir, bueno, vamos a dialogar con quienes quieren romper España, con quienes quieren separarse de España, y eso evidentemente de alguna manera contraría el espíritu de la Constitución de la Unión Nacional. Que no votaron por él, sino que se abstuvieron, pero eso permitió que tuviese un voto más Exacto. en la mayoría necesaria para ser presidente de España. Exacto, sin esa abstención era imposible formar gobierno, pero fue una especie de condición sine qua non que puso la gente de Cataluña, ¿no? Para que Pedro Sánchez pudiera investirse como presidente. Pero en el escenario europeo, ser de derecha o de izquierda, conservador o revolucionario, no importa, sigue la democracia, siguen funcionando las instituciones, hay debate parlamentario, pero no hay ruptura como en América Latina de odios y separaciones entre fuerzas políticas. Sí, siguen los tribunales de derechos humanos, el tribunal de la Unión Europea para resolver los temas contenciosos administrativos, o sea, la cesión de poderes del Estado Nacional frente a los órganos multilaterales y multinacionales, ¿no? Ahora, España tiene un desarrollo económico muy aceptable y una democracia funcional perfecta, ¿no?
Tremendo, ¿no? O sea, está entre los países, entre los 5 países de la Unión Europea, o sea, cabezas, ¿no? Y en muchos índices está entre los 3 primeros, o sea, que realmente lo que ha sido España con la democracia a partir de la muerte de Franco y con la Constitución del 78 es extraordinario, o sea, lo que ha podido hacer España entendiéndose, yendo hacia una dirección, digamos, colectiva, con una constitución que implica que la obediencia al Parlamento, o sea, que el Parlamento fija la línea de quién es el presidente, que no debe perder la confianza del Parlamento, que es un presidente que va permanentemente, que es una de las cosas grandes del sistema político, va permanentemente al Parlamento el propio presidente a debatir ahí con los diputados y con los senadores. Eso le ha dado una vitalidad tremenda al sistema español, ¿no? O sea, el respeto a las instituciones, el respeto al Parlamento, el tener un Parlamento fuerte, un Parlamento institucional, o sea, y que eso sea la casa de la política en el buen sentido, del debate político, digamos, democrático, a pesar de que el debate es muy agrio y es muy fuerte muchas veces, pero es un ejemplo a nivel mundial. España tuvo un proceso interesante después de una guerra entre hermanos españoles, la guerra española, la guerra civil. Después vino un proceso de dictadura muy largo. Sin embargo, el 78 con la Constitución, como usted decía, permitió tener una carta fundamental de acuerdo con todas las fuerzas políticas, pero también un proceso de incorporación, de respetarse, de olvidarse los rencores y de trabajar juntos, ¿no? Exactamente, o sea, y lo hicieron todas las fuerzas políticas que supieron entenderse a través del diálogo y a través de la unión, y creo que ha sido un ejemplo. Lo mismo pasó con la Unión Europea, eran países que no solamente hablaban lenguas distintas, sino que además habían estado en guerras unos con otros, y luego de todo eso lograron esa unión de sinergia que ha sido la Unión Europea, o sea, que se repite eso en Europa y ha sido realmente extraordinario, ¿no? Los españoles de América Latina, que son muchísimos, me imagino que se sentirán orgullosos de esa democracia, sobre todo cuando ven en América Latina tantos problemas como en Chile, en Bolivia, en Argentina, el caso venezolano, ¿no? Claro, sin embargo, uno diría que cuando uno ve la América Latina, donde tú naciste, embajador, o donde yo nací, evidentemente esa era una América Latina mucho más dividida, mucho más en guerra, unos países contra otros, con mucho más dictadores. Hoy también ha habido, a pesar de todo, un gran avance en la América Latina. O sea, tenemos en la mayoría de los países, lamentablemente, seguimos con los tumores negros de Cuba o de Venezuela o de Nicaragua, pero en general tenemos muchas democracias en la región o muchos países digamos, que apuntan al sistema democrático, y eso evidentemente es un gran avance con relación a lo que fue el pasado de América Latina, unos países que estuvieron en guerra unos con otros y gobernados todos por caudillos, la mayoría dictatoriales, que violaron todos los derechos humanos, ¿no? Profesor Arnal, vamos a un corte y seguimos conversando sobre temas internacionales. Quiero también su criterio sobre el tema de Irak, Irán y los Estados Unidos, aunque es una situación muy lejana, pero también interesante, porque hay elementos constitucionales, pero también de la geopolítica mundial. Ya regresamos con el profesor Oscar Arnal.